Chao, hija. Chao, papi, que te vaya bien. Chao, José. Chao, papá, cuídate. El hecho de entrar a ferrocarriles era un don especial, era seleccionado porque era una de las organizaciones bien formada, bien constituida, la mejor remunerada y todo, así que el que era ferroviario. ¿Y después en qué año inició? Yo empecé el año 50. Empezaba con un examen, ¿entiendes? Para entrar. Después ingresaba como caldeador. Como limpiador primero, después caldeador. Y ahí empezaba ya a hacer cursos para ser ayudante tercera. Después tenía el curso, ascendía a segunda, y después tenía el curso de primera. Tenía vapor, tenía diésel y tenía eléctrico. 3 cursos que hacer. Y de ahí podía ascender a ayudante primera. Otra maquinita tercera. Y de ahí de ayudante primera hacía cursos para ser maquinista. ¿Como cuántos años pasan más o menos hasta que uno llega a lo más alto que puede llegar? 25 años más o menos. Yo soy egresado de escuela industrial. La escuela industrial en Beluquí tenía electricista, tenía mecánico, tenía soldadores, tenía mecánico gaffiter y maquinaria agrícola. Entonces, ¿qué pasaba con las grandes empresas que estaban en su mejor apogeo? Huachipato, Endesa, Vialidad, Ferrocarriles y Agua Potable, que eran las 5 reparticiones. ¿Y qué hacían esas reparticiones? Enviaban una nota por escrito y se leía a la hora de almuerzo, todos los alumnos, de preferencia los últimos años. Aquí tienen los jóvenes la rama de actividad que pueden desempeñar de acuerdo a lo que aquí han sabido o lo que estudiaron, y para que salgan a la vida práctica a ganarse la vida y a formarse como ciudadanos, como hombres. Los mecánicos lo íbamos a ferrocarriles, los eléctricos a Endesa, los otros se iban a Huachipato, los otros se iban a la Dirección de Obras Sanitarias. El que tenía mejor puntaje de conocimiento se iba a la planta de extracción, que era la más peleada, la más apetecida. ¿Había más beneficio económico, no? No, pero el hecho de conducir una locomotora, oiga, se creía el rey del mundo. Era otro estatus. Era otro estatus. Enseguida pasaban a las otras plantas que era conservación, a los mecánicos. La gente de ferrocarriles, tracción y maestranza era la que reunía todo ese grupo de gente. Vía yo ahora previo examen, reunía a su otra gente. Transporte reunía con examen, pero para otra gente. Ahí llegaban los liceanos, los comerciales, Sí. las escuelas comerciales. ¿Por qué? Porque tenían que ver con números. Y nosotros los industriales éramos de batalla, de pelea, con fierro. Y la escuela de uno, cuando recién ingresa, es el más antiguo. Sí. Ese le enseña a uno. Yo tengo ratos, recuerdo de buenos maquinistas que anduve con ellos y le enseñaban de la partida. Compañero, mañana pasado le va a tocar los textos. Raíz quiere aprender, ya, raíz de la máquina. Primero pasaba él. ¿Qué voy haciendo yo? Y a la colita uno. Ya, después parábamos a la otra a revisar, tome la llave, punta, ya, revise usted ahora. Y así aprendíamos, pues. Y le aprendíamos hasta las mañas a los viejos, fíjese. Porque según cómo haya sido el maquinista de uno, y los alionaban, como decíamos nosotros. Usted queda a cargo, el rey y señor de la máquina. Fue una aventura muy linda porque nosotros tuvimos 30 años en ferrocarril, pasaron volando 30 años. Yo trabajé 20 Y ahora ya años, llevamos, Tito. ahora actualmente ya llevamos 11 años que estamos afuera. Yo llevo 20. 11 años. Sí, Tú pero yo igual. llevo más.
¿Cuántos años lleva don Lucho fuera de ferrocarril? 30 años. 30 años. Y 30 felices. Porque yo empecé a trabajar de 16 años y salí de 46. ¿Cuál es el ramal más importante de las zonas de acá de la novena? Era el ramal de Lonquimay. Lonquimay era el que tenía más. Era. Salía y entraba. ¿Y por qué tan importante el de Lonquimay? Saca harta madera. ¿Sabe por qué? Madera y animales, vacuno. Madera, porque los carros que llegaban, nosotros que traíamos del Amoso, iban directo a Pueblo Hundido. Mire, ve donde estábamos acá en Lonquimay, mire todo lo que tenían que andar para llegar aquí, a Pueblo Hundido. ¿Y por qué Pueblo Hundido tan importante como...? Porque para allá estaban las minas y se llevaba pura madera dimensionada. Un carro de eso, oiga, pagaba no sé cuántos millones de pesos de aquí a allá. Para el completito, iban carros completos con ese tipo de esa carga. Toda una medida. Toda una medida, hermano. Así que uno de los ramales que dio plata a ferrocarril aquí fue Lonquimay. Porque salía de todo, porque salía madera en bruto, elaborada, la terciada, la fábrica Mozo que estaba ahí, los animales, salía para acá. Todo con destinos lejos. No nos conocíamos por los apellidos ni el nombre. Nosotros, dentro de los ferroviarios, el término normal era el sobrenombre. Por ejemplo, a mí, claro, yo traía el apodo de mi papá, Cachitalo, porque mi papá le decían Cachitalo porque se llamaban Néstor, pero porque era medio cachi, el viejo le gustaba, ya, que el Cachichico. Ya después aparece otro con otro sobrenombre, de repente apareció uno, Moisés Cañulás, que le decían el Toro Sentado, que era un chiquitito que había llegado del campo, porque entraba harta gente, ferrocarriles, de las escuelas industriales llegaba mucha gente, y en especial gente del mundo indígena. Y ahí llegó en una oportunidad Torito Cañulás, Moisés Cañulás. Claro, entonces había que ponerle un sobrenombre. Entonces ya ¿Ese estuvo de estudiografía también? Claro, tocaba la guitarra, tenía la espalda, claro. así. Después llegó este muchacho Armando Nahuen, Oxafel, era Nahuen, Oxafel. Tenía su ojito azulito, pero era mapuche toda la cuestión. Ese también era de acá del otro lado de aquí, de Niágara. No, mezclar el problema genético. Y así van llegando, se van formando negas. Teníamos el famoso Cacopora, que era un tremendo viejo, que le iba a ayudar al cura y él le hacía el perpetuo socorro, tiraba las monedas para arriba, lo que caía pues era para él. No sé cómo era el apodo, le entregaba la mitad, no creo que entregara más. Habían otros que, por ejemplo, que eran buenos para tener hijos. Puta, porque dentro de los ferroviarios con 13 hijos, Renato Plazo Pinto, 13 hijos, Francisco Pérez, mi tío, 10 cabros. Chalaco Breque, 14 hijos. Y eso que los viejos hacían un viaje, y yo creo que hacían un viaje, montaban, salían, la vieja quedaba preñada. 9 meses después la misma. Claro, así que... Puta, de ahí, claro, había nada. Unos sobrenombres. Y el hijo entre ¿Qué sobrenombre? Por ejemplo, por decir una cosa, llegaban a preguntar a la casa de máquina, oye, don Carlos Parra. ¿No conocía a Carlos Parra? No, yo tampoco. No, nadie. Oye, ¿alguien conoce a Carlos Parra? Nadie. Oye, pero ¿cómo le dicen? El bototo. Ah, allí está ese. Con el apodo. Los nombres no se sabían. Potocobre, Fotocobre. Fotocobre. El Potocobre.
A Jorge Aguilera. Claro. Huevo pa. Huevo pa. De los mecánicos, rajachucha. Rajachucha. El mañoso. Oye, patar la raja. Y todos los sobrenombres. Patar la cueva. Zora al hombro. Y era eso que apenas llegaba uno, le colocaba inmediatamente el sobrenombre Pero lo y bautizaban quedaba al por tiro. Pero lo bautizó. Ahí tenemos el Caimán, pues. Caimán El Caimán Pérez. Pérez. Lo iban a buscar, oiga, don Hugo Pérez. No trabaja aquí. Pero ¿cómo? Si yo estuve conversando con él y dijeron que trabajaba aquí. No. ¿Quién conoció a Hugo Pérez? No, nadie. Pero a él tiene sobrenombre. Sí, pues. Le parece que le dice, el Caimán, claro, ahí anda trabajando. ¿Y cómo era el sector aquí en ese... más o menos Aquí, en 50 y... puras casas aquí de personal ferroviario. ¿Y cómo eran? ¿De madera? ¿De qué De material? madera. Madera. Allá está el hogar ferroviario en la esquina de Valparaíso con la vuelta ahí. Esa casa era material antiguo. Esas eran de material. Sí, claro. pues era Claro. lindo. Y ahí para allá pasaba un canal, Ya. ya que la empresa sacaba agua ahí, incluso para llenar las locomotoras también, y para los baños que había para el personal. O sea que era harto higiénico. Pero en el caso de señales, nosotros trabajábamos 10 por 4. 10 días de trabajo y 4 de descanso. Entonces nosotros lo hacíamos en el mes 2 quincenas, con regreso. A nosotros nos daban casas fea. Entonces las casas, a cada servicio de señales le entregaban una casa para vivir. ¿Y ahí cómo eran las casas que eran de madera? Eran así, media agua, las preparaba uno, porque en esos años las hacían la mayoría con puros durmientes, ya que eran así una aventura, entonces que le poníamos por ahí una... Cultura para tapar la ventana. En realidad no eran casas buenas, pero al menos el que sabía arreglar su casa la arreglaba, el que no, que moría así nomás. Por ser mi padre, nosotros siempre lo acordamos que él estaba un fin de semana, máximo un día, y al otro día tenía que salir pegándose a él el tren. O sea que no es como ahora que todos los grupos familiares, el papá sale a trabajar pongamos a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde está en su casa. Antes no, porque yo creo que a don Lucho le pasaría lo mismo, porque aquí eran unas cabeceras ramales donde salían ellos con las máquinas, con los trenes a distintos puntos. Un día le tocaba Lonquimay, otro día le tocaba Galvarino, otro día, pongámosle a ¿cuánto se llama para allá? Urén Los Sauces. Urén Los Sauces, y así, pues, distintos. Renaico, San Rosendo. Claro. Y a todas partes donde llegábamos teníamos hogares para alojar. Cama que tenía proporcionaba el bienestar, el servicio de bienestar. No pagábamos pensiones fuera. El hogar a precio costo era todo del bienestar de ferrocarril. La máquina de vapor unía más al personal. Mucho más. Como conversábamos el otro día, era la segunda casa que teníamos nosotros. Sí, o sea, más tiempo Porque habría... uno llegaba aquí y muchas veces por falta de locomotoras ya quieren repetir ya y se repetía. Así que a la casa uno prácticamente iba a darse vuelta nomás y al otro día partía. Lo otro de que uno a sus hijos no tuvo la oportunidad de verlos crecer. Porque llegaba uno hasta el día que no otro día partía. Y eso nos sucedía a todo el personal de máquina, porque como éramos de tráfico y se trabajaba por gráfico, así que permanentemente uno se lo llevaba. En el mes uno estaba 20 días afuera por lo general y los otros días descansaba, pero los días ni se notaban. Así que esa es una de las razones también de que muchos de nosotros hoy día nos encariñamos más con los nietos. Se fue perdiendo después con la máquina diésel un poco el compañerismo. Porque los que trabajaban, yo recuerdo aquí cuando empezaron a correr las diésel, a Talca, Puerto Montt, ese personal como que se fue alejando del otro personal de la máquina de vapor. Se fueron diferenciando. No compartían, no se compartía porque la máquina de vapor, casi todos teníamos ollas, así que se preparaba la comida y para el viaje, y de vuelta muchas veces quedaba comida y los cabros aquí, los que estaban empezando también, los caldeantes, la máquina tanto viene llegando, eso traen trago, decían, y traen comida. Así que usted y ellos
a uno también, a uno le convenía porque le lavaban la olla, porque el fogonero es que tenía que lavar la olla y el maquinista no. Hacia el almuerzo. Bueno, uno para allá y otro para acá. En los cursos los pitazos eran los más difíciles. No, pero a mí lo que yo primero cuando fui guardavidas, lo que en vez de iban 2 trenes al tiro, salía a los 3 o 5 minutos después salía un tren. Claro. Entonces ahí uno, el maquinista el que iba primero, sacaba 3 pitazos, quiere decir que 3 pitazos cortitos, quiere decir que otro tren va atrás, para que no tuviera fijeza uno, porque si uno va andando adelante, el otro viene atrás, el otro tren, entonces uno va poniéndose cuidado. Ya sabe uno que viene otro tren. Uno largo, ¿qué significa? Partida. Claro, uno largo eso es para la partida. 2 retrocesos. Claro. 3 retrocesos. Y así, distintas cosas. Entonces. Y en las maniobras ahí se aprende mucho porque 2 pitos cuando larga una cortada, uno por ejemplo. Esto mismo, por ejemplo, estos caballeros nos peinen para eso. Sí, pues teníamos que hacer. A nosotros lo decían allá, de allá para acá, lo que querían hacer ellos. Ya, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Y lo chantábamos y el carrito salía volando solo para allá. Ahora, si iban a retroceder por algo, tenían que pitear esos 3 pitazos porque el palanquero podía estar metido entre medio haciendo, acoplando y usted lo podía atropellar. Entonces el compadre tenía el oído puesto, si le tocábamos 3 pitazos el lobo se salía pues, y esperaba que topara el equipo para poder entonces nuevamente meterse. Dentro de la nota, una vez yo venía con un tren con máquina eléctrica, la máquina eléctrica la que viene más grande, y al lado otra, como quien dice aquí, tiene un manubrio giratorio con una palanquita que va encadenado a una cadena y a los cilindros abajo para frenar, y dejar la máquina frenar, de mano, freno de mano se llama. Y ese día subieron el Monte Águila por guaso, ya veníamos escuchando de cara. Y antes de llegar a Yumbel, ya me traía, pero cabreaba, que cómo se manejaba, que aquí, que allá, cuestiones. Ya, pues, ¿quiere manejar? Listo, ya, pues, agarra el manubrio ahí, pues. Así que entre Yumbel y Laja, lo hicieron manejar, pues, para la izquierda, para la derecha. Así que el guaso se sacó la manta grande, ya pasando Río Claro se sacó la manta chica, y cuando iba llegando a Turquía, me dijo, puta que es pesada la pega usted. Le daba vuelta, pues, la hacía dar harta vuelta, y de lado. Y el Laja le dijo, ustedes ganan poco para lo que trabajan, que dice, no jodió más. Se fue convencido y decía, no, yo manejé el tren, le decía a los otros que iban ahí. Una cosa por la que se caracterizan, bueno, aquí se ve claramente, los ferroviarios siempre se caracterizaron más o menos por ser buenos deportistas. Ustedes principalmente, a mí me llama la atención que los ferroviarios practicaban principalmente 2 deportes. Uno que es fútbol, que uno más o menos sabe que es algo esperable, pero también practicaban básquetbol. Sí, también. ¿Y por qué el interés por el básquetbol en los ferroviarios? Bueno, eso nació a raíz de... el básquetbol siempre lo habíamos practicado, los ferroviarios veníamos de los colegios, de afuera, y de aquí ya lo juntamos y hicimos un equipo. Y con ese equipo salimos a jugar afuera y después se hizo un zona sur ferroviario, donde participaba Conce, San Rosendo, Temuco, Valdivia y también Osorno todo un tiempo. Pero no importa el orden de las cosas. Primero fue Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno. Después no jugó más Valdivia y entró San Rosendo. Pero antes de eso había existido el Deportivo, aquí había existido el Deportivo del Riel, donde también estaba el Macho Reyes, donde el Eduardo Barrera, parece que Wilson Alvarado.
de los que me acuerdo que jugaban en el campeonato de Pueblo Nuevo, en la cancha del Independiente. Lucho Tú, Mercado, René, Lucho Mercado, el finado, todos altos, ¿cómo se todos. llama? Peruca. Peluca Salcedo. Fue Claro, seleccionado en básquetbol aquí Salcedo. Y también el básquetbol se cultivó más porque el problema más grande era mover un equipo de fútbol. Era muy grande el número. Era mucho permiso y no coincidían los turnos de los viajes, entonces era casi imposible. Mientras que un equipo de básquetbol era más chico, se podía mover para poder ir porque duraban 2 o 3 días esos torneos. De básquetbol y básquetbol, de las dos cosas. Desde tiempo, la mayoría de los ferroviarios ahí en Freire jugaban por el Saturar Obrero o por el Exaguirre, famosos sus dos equipos. ¿Ah? En Loncoche también había ferroviarios. En Villarrica, Ferrovilla. Entonces, y también cuando jugó Chillán con Conce en el Collado, años atrás, cuando Luchito Ramos era el quirisiólogo, el aguatero. En esas cajitas blancas con la cruz roja, se le cerró un jugador al otro lado, porque tenía que atravesar toda la cancha y sale corriendo con Luchito Ramos, unos ojitos grandes que tenía Luchito Ramos. Y en la mitad de la cancha, se le abre el maletín, el primer auxilio, 2 botellones de tinto, 1 kilo de tomate y 3 barras de francés. No lleva nada más, pues no lleva agua, no lleva nada. Hasta ahí llegó el aguatero que inició. Aquí se hacía eso también. ¿Qué? Si le daban vida a los jugadores. Máquina con conservación. Máquina con conservación en la cancha de gimnástico. Ahí en esos años era don Reinaldo Baeza y don Enrique Aguilé, eran los masajistas y utileros. Así que de repente caía un jugador y partía uno de los dos y le llevaba, como dices tú, el tinto. En vez de irle a hacer masajes, cuestiones, le masajeaba la garganta con chicha. Oye, y aparte de las comidas de las que me describían, ¿había algún traguito en especial que se tomaran los ferroviarios, no? Sí, la chupirca en la mañana. La chupirca en la mañana. No, y lo otro que se hacía harto que se tenía en la casa, en la mistera. Claro. En la piado, claro. Mi mamá todo se lo hacían, y que traían todo el aguardiente de Chillán. Así que ahí hacían todos los tragos, hacían ellos. Y para el 18 de septiembre era lindo igual. Sí, pues para el 18 de septiembre. Todas las máquinas se donaban, todas. Y competían por el primer, el segundo, tercer lugar. Todo. Y todos los hijos de los ferroviarios íbamos a ver las máquinas adornadas. Había competencias y nos invitaban. Competencias deportivas, las competencias en las máquinas, de rayuela larga, corta. ¿Cómo es? No, y además yo me acuerdo de las navidades, ¿se acuerdan que la hacían ahí en la escuela estándar? Cuando funcionó el circo, ¿te acuerdas? Sí, aquí hubo un circo ferroviario también, porque se hizo. ¿Qué actividades, Ahí malabarismo, claro, equilibrio y cosas así, dos payasos también. Ya. Sí, eran varios, y se hicieron varios, incluso se salió afuera de Temuco con el circo. ¿Tenían alguna fecha particular que celebraban los ferroviarios? Aparte del el Día del Riel. El Día del Riel. ¿Cuándo era el Día del Riel? Yo ahí no me acuerdo. En octubre, pero se perdió, eso ya no se celebra. Exactamente, eso ya no se celebra. Bueno, es prácticamente un mito, pero la vida sexual de los ferroviarios parece que era bien activa. Tuvimos amores por fuera. Claro. Como los marineros. Claro, en Chillán, o uno tenía en Puerto Moro, o aquí mismo en Temuco, fuera la señora tenía otra Zucu, nos faltaba, pues, mijo. Tenía su capilla. Claro, y de repente las Zucu salían con su domingo 7. Ahí tiene el caso de, ¿cuánto se llama? El que se casó 3 veces, el Eduardo Barrientos, Mateduro. Sí. Mateduro, puta, tuvo 3 señoras. 2 legales y una no legal. Y en todas tuvo familia. Claro, mi papá igual, pues, tuvo 3 parvapos. Casado legalmente con mi mamá, pero tenía las sucursales. Claro. A total tuvo como 20 hijos. 20 hijos, así que murió el viejito. Murió en la ley. 20 hijos más o menos tuvo, porque con nosotros fueron 7, allá otros 7 y por allá no sé cuántos. ¿Tú le batiste el récord o no? ¿Tú le batiste el récord? Entonces, que antiguamente también lo había que mirar, que el personal de máquina era bien pagado. Y lo encachado, como era bien pagado,
hasta las sucursales tenían casa propia. O sea, se las podía para 2 o 3 Para dos, casas. claro, podían tener hasta 2 o 3 casas. Claro, entonces se dan el lujo de tener 2 o 3 casas, pero el problema era que tarde o temprano eran pillados, ¿verdad? O las viejitas se hacían las tontas nomás. En la asociación Cautina y llegan hartas viejitas. Puta que santa ya también. Claro. Yo dije, no alcanzaba ni a prepararme, decía, cuando tocaba el pito tenía que sacarme el tiro los calzones, decían la vieja. Claro, la misma, compadre. No llegaba pateando la perra, compadre. Claro. Era una bendición cuando llegaba un hijo. Yo le preguntaba a la matrona que me atendía, le dije yo que me diera algo, ya tenía 5 niños, entonces que apartara cama nomás, me decía. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Nos quedamos con 5 crías. Se juntaban 30, 15 ya, o 20, ya, ¿a dónde vamos? ¿Vamos de la pitita, vamos de la gatita, o vamos de la embarrado, vamos donde el pescazo acá, donde el sambo? El guatón, ¿cómo se llama? El maquinista Verdugo. Verdugo, La viuda Verdugo. Roberto. Sí. Así que ya unos grupos para allá, otros para acá. Pero el problema que había es de que uno decía, ya antes de rajarte, no, si no tengo plata, no tengo plata. Salía uno, decía, ya, yo me rajo, y después todos tenían plata. No, y ahí había rayeo. Había folio. Era cuestión de que partir nomás y ahí se daba la vuelta. Dígame la guía, Marisolito decía. No, y ahí en San Rosendo hay hartos clandestinos, hartos bodegas, porque ahí son todos cosecheros. Y ahí en ese tiempo andaba René Fuente con Lucho Isla. Y el Lucho Isla le puso una de las tantas llamadas, y en la noche, ya de madrugada, le dieron ganas de orinar. Y empezó a tentones, y le agarró los 2 bototos al maquinista, y le pegó la llenada hasta arriba. Y la mañana, como a las 7, le dijeron, arriba cabrito, listo el chem. Y se para al borde de la cama el pelado. Pesca otro. ¿Y qué le hace al oso? Ya, listo. Y esta negra termina que en Temuco un día, estábamos todos ahí en los andenes, y venía el pelado Fuente con unas botas jaspapias hasta arriba aquí, nuevitas. Y está el guatonila y como nosotros la chispa, la talla, el tiro, y lo mira, compadre, lo mira. Y llegó de nosotros, puta peladito, ¿ah? Y compraste Tapas nuevos. Pelé las nuevas, guatón, para que te las pele. La remojada. Claro, dije el otro. No, ahí talla buena. Bueno, en ese tiempo de la dictadura a todo el país le cambió la forma de vivir. Incluso la tasa infantil subió porque hay que estar acostado tempranito. Pero Ferrocarriles antes del golpe era la empresa, una de las empresas estatales más grandes de Chile, que le daba vida a muchas ciudades y pueblos que hoy día ya no están. Y éramos 28.000 funcionarios, donde solamente había una gerencia y algunos jefes de zona que vendrían a hacer su gerencia. Después del golpe, realmente Ferrocarriles fue arrasado en todos sus aspectos. Disminuyó, empezaron a despedir gente que eran solteras, por hoja de servicio. Partieron primero los asesinatos. Los asesinatos primero. Desaparecimiento y asesinato. Claro, los colores políticos, después ya como no encontraron a quién más,
desaparecer o echar, buscaron los colores políticos y ya después ya como risa y como burla a los solteros. Y algunos que vivían en pareja, como no estaban casados, igual lo echaron. En total quedamos ahí alrededor de 15.000, más o menos, entre 14 y 15.000, casi la mitad. Entonces, y de ahí, en forma económica, administrativa y todo lo demás, arrasaron ferrocarriles. Y por ende fueron cerrándose ramales, disminuyendo los trenes, disminuyendo un sinnúmero de fuerza laboral técnica realmente preparada, en la cual se fueron perdiendo las maestranzas, donde teníamos torno, por ejemplo, en San Bernardo, donde le reparábamos toda la maquinaria, tanto a LAN Chile como a las mineras del norte. Prácticamente se quebró ya con esos ferrocarriles, porque a corto plazo empezaron a desmantelar, como decía acá Lucho, los ramales, y como se fue tanta gente para afuera, pues, ya después los mismos funcionarios que tenían su tiempo para irse preferían irse antes de que lo echaran. Fue un periodo bastante inquieto, se quiere decir, y muchos, algunos tuvieron que irse antes de su tiempo, porque el personal de tráfico estaba expuesto en cualquier minuto a caer, a atropellar un cambio, a arreglarse, y ellos lo tomaban como sabotaje y inmediatamente se iba para afuera. En el aspecto de nosotros, indiscutiblemente, como dice Roberto, la gente que ya más o menos estaba en la meta para irse, viene el golpe del año 73, aparecen los primeros desaparecidos, en especial en la zona de San Rosendo y en Santiago, y de igual manera aquellos compañeros que mataron a Lucho Araneda, a Chote Cuña, y hay varios que cayeron, y fuera de los desaparecidos. Y a contar de ese momento se empieza a ir la gente también por temor a caer en un sumario que prácticamente ellos lo consideraban un sabotaje. Y esa situación se empezó a arrastrar hasta el año 81, cuando nacen los sindicatos. En el año 81 ya nacen los sindicatos, y cuando parten los sindicatos se implementa una política de negociar colectivamente con EFE, claro, y claro que eran normas que se venían regidas por el Estado daba cierta cantidad de plata nomás y punto, y si les gusta bien y si no, mala suerte. La pasamos mal, terriblemente mal, como la dignidad la pisotearon, perdimos todos los derechos, todo lo que es deportivo, todo lo que es social, todo lo que es cultural, no dejaron nada, sí, porque avanzaron con todo. Augusto Pinochet dijo que era un poco de comunista. Claro. El único negro que le hizo una huelga a Pinochet. Pero 17 días. Pero hubo no hubo respeto por escalafón, por nada, se los pisoteó como quiso, aguante un sinnúmero de cosas, cuánto silencio guardamos por miedo a hartas cosas. Aguante cuando nosotros llegábamos con el rápido en la mañana, con el nocturno en la mañana, sobre todo en Chillán y otras partes, cómo veíamos pasar los cuerpos flotando por los ríos. Acuérdate de eso también. Sí, acuérdate cuánta gente vio muerta en la línea con menso hoyo en la espalda. Yo vi eso 8. Eso no lo mató el Chen. No, entonces nosotros, todo el personal de máquina, estaba amenazado de muerte. No de palabra, pero lo miraban y con la mirada lo decían, cuidadito. Yo vi 8 cadáveres ahí en la octava. Nunca pudimos dar entrevistas, jamás. Acuérdate que yo era dirigente en Chillán, me fui a buscar 2 veces. Acuérdate cuando se hizo la máquina aquí en la casa de máquina, a mí me fui a buscar preso a la casa. Me tuvieron 45 días castigados, sin suelo, sin nada, y casi me echaron. Sin haber tenido culpa yo cuando andaba con Gajardo, cuando andamos con Nueva Andacoya aquí. Se lo lleva la culpa de algo, hay que echarle la culpa, porque si a 2 colegas, si no echamos la culpa a nosotros, a esos 2 colegas los fusilaban. Había que pedir autorización de los salvoconductos para los personales que salían de noche. Y había temor, a veces los iban a buscar y no hallaban qué hacer, si salir o no salir. ¿Por qué? Porque los paraban los militares, ¿entiendes? Y había un miedo tremendo. Así que tuvieron muchos trenes, tuvieron que empezar a salir de día. Ya no salían de noche de aquí de Temuco, sino que salir de día. Y tratar de llegar también de día para poder llegar a sus casas, porque ese era el problema. A contar del 73 hay un cambio fundamental. Claro, hay un cambio fundamental porque la gente se arranca para la casa y los horarios, ¿no es cierto?, cuando nos implementan el famoso toque de queda, ya prácticamente el compañero llegaba de su trabajo y lo único que hacía,
pescaba su maletín y se iba para la casa porque sabía que no podía pasar a pegarse el toque porque esa cuestión se arrastraba, porque donde la pitita, donde la gatita, la gente se iba después a las 12 de la noche, inclusive a veces la gata se acostaba y los dejaba ahí chupando. Antiguos, los buenos, todas estas instituciones que tenemos nosotros, era la escuela de los viejos. Los viejos, arriba de la máquina, los maquinistas antiguos eran los jefes y patrones. Hay que tenerle la cabina de la máquina a vapor, soplar, los materiales, o sea, él llegaba a instalarse, a aceitar, para iniciar el viaje. Y el viaje era así, era poco conversable, bien lacónico, lo preciso y justo. Y hacían notar que eran los jefes. Eran los jefes, ¿no? Claro, eran los jefes, pero resulta que esos jefes en las reuniones aquí también eran jodidos, ¿no? Eran reuniones bien peleadas aquí. Había una diferencia entre, claro, el ayudante y el maquinista, pero claro, eso se dio pero antes del 73. Después ya cambió. No, antes del 73. Y el ayudante tenía que andar con la herramienta, o sea, era el ayudante y el maquinista como debía ser. Y yo creo que a eso también se le impuso una disciplina a nosotros que nos sirvió hasta el día de hoy. Pero sin embargo estos viejos de nosotros, los viejos en sentido de cariño, se bajaban de la máquina, los bañados, antes de dialogar o en la noche hacíamos una noche de juerga, digamos así, íbamos a donde estas niñas, porque allá íbamos siempre, a donde llegábamos, a Talca, donde sea, Conce, ya no eran los jefes los patrones, todo lo contrario, no lo dejaban pagar, ponían las poncheras. Y si el ayudante le caía en gracia, porque casi siempre éramos solteros, le caía en gracia, ellos me decían, ven para acá. Y ellos miraban, ya, por eso te voy a ganar, yo te pago. Y así lo hacían los viejos. Ellos pagaban la noche al ayudante y le caía en gracia. No todo, pero si le caía en gracia, se daban los gustos a los viejos que ganaban su plata, ponían las poncheras, ahora los juntábamos 4 o 5 parejas y íbamos a terminar allá. Resulta que cuando uno ingresaba aquí a Ferrocarriles, y automáticamente lo hacían firmar a uno por la Federación de Santiago y hacía un juramento en el local, en una reunión ampliada donde a uno lo recibían, y ya con esa partía uno con el cariño de una organización, la Federación de Santiago. Sentía la acogida. Claro. El compañerismo, todo eso lo integraban al tiro, lo que hoy día no existe eso. Porque es más fría el trabajo de ellos. Ellos llegaron, el viejo, partieron, cada uno para su casa. ¿Entiendes? No tienen los años de experiencia que tuvieron los maquinistas. Los maquinistas, para llegar a maquinistas, había que tener cuántos años y pasar por todas las categorías. Hoy día, por la necesidad de trabajo, llegaron y saltaron al tiro a maquinistas. Los primeros. Estos otros tuvieron un año, 2 años y ascendieron a maquinistas. Cuando acá, para poder ascender a maquinista siquiera de tercera, hay que tener como 15 años. Para llegar a primera, como lo están haciendo ellos, 25 años.
Es que la mentalidad cambió porque esta gente ya es de la sociedad de consumo. Los hijos de nosotros, yo tengo mi hijo que es maquinista de primera categoría y no tiene 6 años de servicio todavía en F. Claro, porque yo soy de una generación de ferroviarios. Mi abuelo fue ferroviario, maquinista también, jubiló de maquinista en el ramal de Carahue. Y mi abuelo tiene que haber llegado a maquinista recién como a los 23 años, 24 años. Mi padre, René lo conoció, aquí tal, mi papá tiene que haber llegado más o menos con unos 22 años recién a maquinista. ¿Ya? Yo también más o menos, pues, me tocó una época también con 22 años. Mi hijo, con 6 años ya es maquinista de primera categoría. Y mi hijo, que es mi hijo, no se quiere integrar a la Corporación Motor Santiago Guap, y yo se lo he dicho. Si nosotros hubiéramos quedado adentro, posiblemente no habría pasado lo que está pasando hoy día en F, ¿no es cierto? Que había un robo descarado de dinero, ¿no es cierto?, por parte de muchos de los que administran ferrocarriles, en circunstancias de que nosotros, hasta el año que nos fuimos, el año 95, estuvimos luchando por los derechos de los trabajadores de que se fueran en buenas condiciones. Fuimos los únicos, como dijo René, que tuvimos capacidad de hacerle una huelga a 2000 el año 88 con el riesgo que corríamos, defendiendo a F, ¿no es cierto?, porque sabíamos que F siempre veníamos con esa mentalidad de que F tenía que ser el transporte integrador del país, que fue hasta el año 73 cuando unía, ¿no es cierto?, desde Iquique hasta Puerto Montt. Y que eso por esta sociedad consumista o por esta sociedad económica, ¿no es cierto?, neoliberal, que cree que todo tiene que autofinanciarse. ¿Qué es lo que hizo? Hasta los mismos gobiernos democráticos traicionaron a los trabajadores porque no le han puesto empeño, ¿no es cierto?, en rehabilitar F, porque también dentro del gobierno hay grupos fácticos que lo único que se dedican hoy día es a seguir destruyéndola y venderla a precio huevo. Uno como que se siente parte de todavía de esto, ¿eh? Entonces, pucha, que esté fallando esto por una cosa tan pequeña. Uno no deja de ser ferroviario. Claro, entonces por una cosa tan pequeña, porque aquí son determinaciones que hay que tomarlas y tomarlas ya. Pero no dejarla ahí que el papelito para allá, que el papelito para acá, el memo, que esto, que esto. No, pues señor, aquí hay que tomar las cosas como son y se acabó. Pero que analice gente que realmente sabe de esto. No compare que lo pusieron ahí políticamente, venga a examinar. Esto va a pasar porque a él se le ocurrió que era así. Si no tiene idea cómo decir que es así, no puede ser. Bueno, que aquí hay varias mezclas, porque aquí mismo podemos hablar de la nueva sociedad, del nuevo hombre que está produciendo esta sociedad, sí, que es individualista a morir, no es solidario. El hombre siempre necesita de otro hombre para vivir, para poder hacer algo más. Y realmente ahora eso no existe. Y como no existe eso, ahora simplemente existe el dinero. El dinero es lo primero en todas las cosas en este momento en esta sociedad. Y como también lo otro, que el poder, como queda tan poco personal, alrededor de 600 creo que son alrededor del país, las fuerzas sindicales es poquísima, y lo otro que como son pocos realmente no pesan como ente gremial. Después uno cuando ve ferrocarril en las estaciones, cuando pasa el pasajero, antes aquí en Victoria, a la hora de los trenes, llenaba al público la estación. Esa era y ahora va uno, 4, 5, 6 personas. Pasé a la estación de Malascahuello. Ahí, como está el camino así, me metí en el vehículo para adentro, me presenté ahí, mi gente con amiga ahí, no amiga, sino que le pregunté. Me identifiqué, soy fulano de tal, les dije, yo paso a echar una miradita, recordar los tiempos cuando corría para acá, yo soy maquinista jubilado, trabajé la carga, el pasajero para acá, le dije yo. Había un hijo de un ferroviario ahí, de la vía. Claro, si yo me recuerdo de usted, amigo Huenchuyán, me dijo, mi papá se acordaba mucho de usted, y falleció mi papá. Está en el cementerio ahí como a 150 metros de ahí. Y él estaba a cargo ahí, mal que mal, ahí la arrendaron, la dieron una parte en comodato. Tienen una sala de computación para la gente de ahí. Pero en cuanto a lo demás, todo abandonado. Adentro de lo que hace máquina estaba lleno de carros, de coches, de locomotoras y todo se vendió por chatarra. ¿Y qué sintieron cuando veían que sucedía eso? ¿A quién le discutíamos a nadie? Porque daba pena, pero porque había cosas que aquí mismo, pues que faltaban unos coches alemanes que hubiesen quedado, serían bonitos porque eran antiguos y firmes. Lo hicieron pedazos. Locomotoras que realmente tipo de esas no hay. En Puerto Montt, ¿ha ido a la locomotora de Puerto Montt? ¿Está ahí?
está inmunda, está... Ya, sirve de esa baño, locomotora es la todo. única que hay en el país, porque no hay otra de ese tipo de locomotora. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el museo en el 98, 99 y remataron todo adentro de la casa de máquina cuando fueron a desmantelar donde estaba la escuela? Sí. La escuela, vino una señora de Santiago y empezó, esto es basura, esto es basura, esto es basura, esto no sirve, no sirve, no sirve. Quemaron todo el material que había para hacer clase. Todo. Los libros, los folletos, todo lo quemó. Las cartillas. Las cartillas, todo quemó. Porque para ella, según ella, era basura. ¿Y quién No fue esa servían... La Muy Yolanda ignorante, Muñoz. ¿no? ¿Ah? La Yolanda. Yolanda Muñoz se llamaba esa señora. Ferrocarril Y- no. Y arriba en la escuela, como no podían sacar los tubos fluorescentes porque estaban tan bien pegados, empezaron con un chuzo a pegarle al techo, al cielo raso, para botar todo. Quebraron las losas que tenían la sala, los vidrios, todo quebraron. Para ella era pura basura y todo lo destruían. No quedó nada. Apenas se recuperaron uno que otros planos que quedaron adentro en el misceláneo en el taller. Los que estamos actualmente jubilados y los que estamos en una organización, se mantiene esa camaradería. Todo lo contrario, tratamos de ayudarlos mutuamente. ¿Ve? Pagamos una cuota social, tenemos sede social propia y ahí empezamos a beneficiar. Todos tocamos igual. Implementamos ayudas, cuota mortoria. Una cuota social, claro, por todo. Una cuota social mensualmente descontada por planilla. Y esa la administra la organización. Cada organización, sea Temuco, Osorno, Lanco, Loncoche, San Rosendo, Los Ángeles, Engol, Concepción, Chillán, todos ahí. Cada cual arregla a su gente, esa es una familia, la consideramos. Eso sí que nunca se ha perdido la familia ferroviaria. Nunca se ha perdido. Hacemos convivencia fin de año, sus buenos tragos, empanadas, asados. ¿Ve? Pero no compartimos con los que están activos. Con los que están activos no, Ahí eso no pasa nada. no pasa nada con ellos. ¿Y ustedes creen que los que están activos los valoran a ustedes? Parece que no. Quizás no sé, pero algunos con los que pertenecimos a la Unión de Trabajadores, ahí pertenecen jubilados y activos, ahí se comparte más, pero con los dirigentes. Pero no con los que están en otros servicios, eso lo agarran poco nosotros, los jubilados ya es como que para ellos no son parte de nosotros. O como que lo tienen en menos, no sé. Y a la larga, si no tienen el instinto ferroviario, porque ahora ya no hay ferroviarios propiamente tal, pertenecen todos ahora a distintas, como particulares, cotizan por la AFP, después jubilan por una AFP y ya no están adscritos al INP donde pertenecemos todos los antiguos. ¿Ves? Yo le digo que antes daba gusto tantos trenes y ahora que un tren a las 500. Todo, da pena de ver las estaciones ahora. Antes, cuando llegaba aquí a Victoria, el patio lleno de carros. En las estaciones, tal como casi en todas las estaciones, a la hora del tren llegaba, se llenaba la estación por gente. Porque el paseo que había que hacer en Gorbea a las 2, a las 3, la 1:30, pasaban trenes de pasajeros. Se llenaban la estación de gente. Y ahí desaparecía, se iba el tren, desaparecía. Yo me vine para acá, llegué aquí el día domingo 26 de septiembre del 2004. Esto estaba hecho un desastre, esto era pura pudrición. ¿Toda la casa? Claro, pura mugre nomás. Lo que más había era envases vacíos de bebidas alcohólicas, todas esas cosas. Calzones, condones, que es lo que no había acá. De todo se encontraba. De todo encontraba, pero no, esto había una capa así de inmundicia. Adentro incluso había una pieza que se notaba que habían estado haciendo fuego con papeles. ¿Adentro de la casa? Claro, en una pieza. Yo no sé cómo no le habían prendido fuego.
ahí lo que era la bodega, por ejemplo, eso en 2-3 meses se desaparecieron las paredes de la bodega prácticamente enteras. Sí, a veces había gente que venía a mirar el tren como novedad, el lechado. Como lo hacían antes. Claro. No sé, y ahora... Pero gente que venía en esa onda era gente del tiempo atrás, gente de más años. ¿Y por los recuerdos venían? Los recuerdos seguramente. De hecho, el chico con el bisnieto, que se siente el tren y parte corriendo para acá, hay que acompañarlo porque él le da la pasada a los trenes. Hay algunos maquinistas que lo saludan, yeah, que le pegan su pitazo. Y las vías de ferrocarril se van muriendo. Por lo que se ve. Claro. Esas mismas líneas, por ejemplo, ya los durmientes están todos hechos pedazos, corroídos por el tiempo. Claro. Hasta cuando Dios nos dé vida, es que es posible estar acá, ahí estaremos cuidando las reliquias de ferrocarriles. Yo le voy a contar una anécdota, que yo siempre encuentro que es una anécdota. Yo estuve el año 70 hasta el 73 en San Rosendo. Y salía de Concepción un tren que venía a la papelera de Laja que traía todos los productos químicos, ¿ya? Que lo cuidaban, pero una enormidad, que era el tren de la Petro, que salía de Talcahuano y lo tomábamos con máquina diésel en Concepción y teníamos que traerlo hasta Laja con puros implementos químicos que venían a la papelera. Porque nosotros salimos ese día con Víctor Hugo Hermosilla, salimos de Concepción, ¿no es cierto? Y en Chihuayante echamos una novia arriba de la máquina, de la 18.000. Como la 18.000 tiene la parte de atrás del ayudante, tenía vidrio, y por el lado del maquinista tenía vidrio por delante y por atrás, en el lado del ayudante también. Entonces yo puse a mi novia al lado atrás y el Víctor Hugo la puso adelantito donde estaba el calefactor. Y ahí conversando toda la cuestión. Claro, púntelo ya, un atraque por aquí, ya pasando ahí el agua del obispo, unos atraquecitos, todo. Y pasamos Walkiu. Y nosotros no sabíamos que arriba del tren venía un experto en seguridad. Claro, nosotros nos habían dicho que teníamos no correr más de 40 km por hora porque el tren era peligroso. Por toda esta situación, ya pasamos un poquito Walkiu, desde atrás, de otra locomotora que venía, nos hacían así. Y claro, pues nosotros entendíamos que bajáramos a las novias, que no se vieran por los vidrios. No, pues si lo que nos estaban diciendo era que disminuyéramos la velocidad. Pues así que cuando paramos en Homerwet, no, acá, después en Quilacoya, ahí viene el experto de seguridad y nos dice, no, si nosotros no tenemos problema con las novias de ustedes, si nosotros lo que tenemos problema es que tienen el margen hasta 40 km por hora. Y era un tren directo. Era un tren directo, bueno, un tren Petro. El papá tenía bastante visión sobre esto, o sea, él nunca quiso que el ferrocarril ojalá se desarmara, porque usted sabe que los antiguos tenían su meta y de ahí no querían muertos. Y empezó esto con eso, entonces los más cercanos a él, ya pues, vamos. Y empezamos a recoger material y qué sé yo, vamos guardando. Y por ahí a veces los guardias se enojaban con uno porque pensaban que andábamos robando. Ya, allá que le iban a quitar las cosas, no, que déjalo aquí, que lo dejamos en bodega. Y que por favor ténganlo mientras los autorizan esto. Ya, y así fueron pasando las cosas. Debido a eso, fuimos formando y fuimos metiendo gente, ¿ya? Ahí se fue a hablar con el señor Zafiro, para que el señor Zafiro por lo menos conservar parte del terreno, porque estos eran 16 hectáreas, que ahora es población. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No queríamos que lo destrozaran la carbonera, que es la que está allá al frente, sí, que la mantuvieran. No queríamos que lo deshicieran las oficinas que están ahí al lado ahora, que era la sala de clase y oficina del personal de extracción, ya digamos, jefatura y todas estas cosas. Y
el estanque de agua, bueno, eso lo echaron abajo, ¿no? Porque ya no hubo caso. No hubo caso salvarlo, ¿ya? Y así se fueron integrando, le pedimos la cooperación al ingeniero acá, le pedimos a grandes autoridades también de ferrocarril en Santiago. Entonces, fue tanto que llegó este señor Thompson y él lo empezó a prestar asesoría, a explicarlo cómo era, porque ellos tenían un ferrocarril en su país, qué sé yo, y él lo fue puliendo. ¿Ah? ¿Y cómo se contactaron con Ian Thompson? ¿Fue él quien se acercó a ustedes o en este esfuerzo de tratar de...? No, que resulta que usted sabe que en Santiago ya estaban ellos instalados con esto, ¿no? Ya. Entonces él llegó allá y allá en Santiago le comunicaron que aquí Temuco estaba haciendo un esfuerzo para esto. Y él llegó hasta acá donde mi padre, acá donde don Mario, y le explicó de cómo era la cosa. Y ahí se unieron y empezaron entonces a funcionar con esto. Que él llegó aquí a Santiago porque pertenecía a la CUT. Claro. Entonces por ahí hubo un nexo que claro. Por el lado sindical al final. También, claro, porque en ese sentido nosotros como gremio éramos hartos sindicalistas, pues, y por eso también jodimos. Porque pasamos a ser comunistas, ¿no? Total. Y no bueno, que algunos éramos, otros no eran. Pero salimos adelante, gracias a Dios, con esto. Bueno, como digo, yo incluso trabajaba ahí. Me dijeron así después que el señor Rapirio se hizo cargo, porque no podía ser, porque no éramos, parece, del lado de ellos, ¿ya? Entonces quedamos fuera sin trabajo de inmediato. Y ahí, como digo, después llegaron personas acá que se hicieron cargo, se atribuyeron todo esto, y sin haber recogido ni un clavo rielero, para decir, aquí yo puse este clavo rielero como obsequio para el museo. Y ahí quedó. ¿Han ido al museo ferroviario? Sí. ¿Qué sienten cuando van para allá? Rabia. A mí me da rabia porque mira, yo miro el museo ahí al frente, veo la foto de Pablo Neruda y me gustaría saber qué hizo Pablo Neruda, primero por ferrocarril, ¿ya? Y segundo por el museo ferroviario. ¿Y cuándo estuvo aquí? ¿Cuándo ha estado él aquí? No. ¿Y cuándo fue ferroviario? ¿Y cuándo fue ferroviario? Me da rabia. ¿Ya? Segundo, me da rabia que todos los que están actualmente dirigiendo el museo, tanto como el secretario municipal, todos los demás, digan, no, yo hice el museo ferroviario. Perdónenme, pero cuando el señor Aravena fue al museo, me dijo varias cosas. En una de esas me dijo, Cecilia, yo quiero que sigamos trabajando en conjunto, me dijo, que hagamos todo en conjunto, que me enseñes todo lo que sabes sobre ferrocarriles, todo lo demás. Y va y después me dijo, ¿tú quieres seguir trabajando? Sí, le dije, yo quiero seguir hasta que el museo salga adelante y terminar lo que mi padre dejó. Y después por último irme, le dije yo. Me dijo, sí, me dijo, ningún problema, pero tiene que ser honores porque yo no te pienso pagar, me dijo. ¿Ya? Tiene que ser todo honores porque yo no te pienso pagar. Y, o si no, no. Porque la gente, me dijo, toda la gente que trabaja, es toda gente que pertenece a la municipalidad, yo voy a sacar la gente de aquí y de aquí me la voy a llevar para allá. Yo no le voy a pagar a nadie. ¿Ya? Entonces me da rabia que después vengan a decir, no, nosotros construimos esto, nosotros hicimos esto. Eso a mí me dio mucha rabia, porque no es así. Cuando hicieron el mismo discurso, al papá lo nombraron al final, es como que él hubiese sido el último de la lista y que hubiese cerrado la puerta, que hubiese sido un mayordomo más, un auxiliar más, y que no hubiese tenido importancia para nada. ¿Y todos tienen el mismo sentimiento? Todos tenemos el mismo sentimiento. Las palabras fueron bien claras del Cerzafirio, dijo, el último guardián, dijo. El último guardián de la casa de máquina. O sea, un perro más que está ahí atendiendo esto. Don Jorge Ili se sacrificó en la restauración de las máquinas, en arreglar todo lo que es máquina. Don Jorge Ili, que realmente... Don Elmo Tapia, otro viejito que dejaba las patas en la calle. Exactamente, don Elmo. Y muchas veces cuando iban a alguna entrevista, alguna cosa, las autoridades o que le daban con la puerta en las narices y le decían no, exactamente no. Nunca. Mira, hubo una concejala que dijo, una vez dijo, es que yo no le doy plata a los comunistas, dijo. Porque según ella nosotros todos éramos comunistas. El único era yo. ¿Ya? Y según, dijo, esas fueron las palabras que dijo. ¿Ya? Porque nosotros pedimos la subvención municipal para el museo y todo lo demás, y ella dijo, no, yo no le doy plata a los comunistas. ¿Ya? Ningún problema.
y al mes siguiente era la que tomaba y comía a costilla a los comunistas allá dentro en el museo, porque estábamos haciendo una inauguración y esa vez vino el grupo Varadero. Tratábamos de restaurar, tratábamos de pintar, trataba de que hubiera un auxiliar siquiera para hacer el aseo adentro, y lo demás todo lo hacíamos gratis. Nosotros no recibíamos ni un peso, estábamos de lunes a lunes. Ayer ustedes me contaban afuera que en algún momento las familias de los ferroviarios eran los que empezaron a desmalezar el lugar donde estaba hoy en día. Iban jóvenes que eran amantes de todo lo que era ferrocarriles y ellos nos ayudaban a limpiar. Bomberos también los cooperó. Bomberos nos cooperó bastante igual. La quinta compañía. Exactamente. Claro. ¿Qué fue lo que le entregó Ferrocarriles que hace que quiera tanto? Mire, con decirle que yo volviera a nacer, me tocara trabajar, haría lo mismo que hice. Volvería a ser ferroviario. ¿Qué es lo que más le entregó? Me dio muchas satisfacciones, muchas satisfacciones. Que es difícil, para mí es difícil de escribirlo. ¿Qué es lo que más Pero echa de soy menos? feliz. Yo, mire, con decirle que no hay una noche en la semana, una noche que yo me sueñe trabajando en ferrocarriles. Entrar a ferrocarriles es como una transformación de la vida, porque uno mientras no la vive no puede hablar. A mí realmente, yo como tal más o menos me vi difícil, medio desordenado, y llegamos acá, lo sirvió como correccional, digámoslo así, se nos enseñó y chocamos hartas veces con los muros porque tuvimos hartos papás de los viejos maquinistas, de los jefes y todo, que nos fueron indilgando, nos fueron enseñando a querer esto, amar esto, con harta pasión. Incluso, como antes dijo alguien, que en momentos dados mucha gente de la vida luchamos en huelga, y la huelga más grande la tuvimos contra la dictadura, donde cual fuimos amenazados mucho como dirigentes. Y al alero de esto formamos nuestra familia, le dimos valores morales, le exigimos también como nos exigimos a nosotros. O sea, y nuestro hijo yo creo que está a un nivel de media para arriba. ¿Por qué? Porque la empresa, no la empresa en sí, sino que los compañeros, a través del gremialismo, de la federación, de todos estos valores, nos inculcaron valores realmente inmensos, de ser solidario, de nunca estar solo, de autodidacta, porque aquí tenemos un tesorero que nadie le enseñó, secretario, o sea, tantas cosas a través del país que tenemos. Esta misma cuestión, cómo se logró tener esto de una casulla de madera, de colegas que se integraron, pagaron, se encarillaron, y llegamos a esto hoy día, que es re largo el camino, pero para mí realmente, como dijo René, yo volver a nacer y ser ferroviario, volvería a ser ferroviario. ¿Usted, don Roberto? Yo el otro día le conversaba de que yo tuve unos vecinos que eran ferroviarios, trabajaban en tracción, ustedes lo conocieron, Pazmiño, Romero Pazmiño, jubilado inspector en Concepción. Y en esos años yo había entrado a trabajar a correo, pero poco tiempo conversando con él me empezó a decir cómo era la cosa, así que dejé esa pega y postulé yo aquí en Temuco a tracción. Lo que antes se conversaba, que uno tenía que dar un examen y después de ese examen salía aprobado o no, ya lo llamaban. Médico, pero la empresa a mí me dio, como ya se ha dicho por aquí ya, la satisfacción de formar un hogar y tener una estabilidad en la vida. Completé mi tiempo de trabajo yo los 30 años, gracias a Dios, sin ningún problema de salud, que eso es importante porque no todos a veces llegamos al término de los 30 años de trabajo con buen estado de salud. El agradecimiento porque todo lo que es mi familia se lo dé a Ferrocarriles, porque darle educación a mis hijos,
el bienestar, formar un hogar. Entonces, ¿qué más uno puede pedir? La Santa Madre Empresa, así la llamamos, sí. La Santa Madre Empresa. Era nuestra madre. Si la verdad las cosas es que es nuestra madre, si uno lo ve, de la formación de sus abuelos, de sus padres, todos se criaron, la gran mayoría, yo creo que, inclusive entre ustedes, tiene que haber un familiar que sea ferroviario. 32, ¿ya? YF, ¿no es cierto?, me formó a mí como persona, eso me dio la oportunidad de ser familia, ¿no es cierto? De igual manera me dio la oportunidad de ser sindicalista, ¿ya? Fui secretario, fui tesorero, fui presidente del sindicato, ¿no es cierto? Y fui tesorero nacional del sindicato en tiempos difíciles. Entonces, yo soy un agradecido de Ferrocarriles del Estado. Yo, todo lo que soy, como le digo, se lo debo a EFE, indiscutiblemente también se lo debo a mis padres, porque ellos me trajeron al mundo, y también tengo un reconocimiento, pero grandísimo, hacia la ex Universidad Técnica del Estado, o sea, la Escuela Industrial, porque ahí me formaron a mí como persona. Y después, Ferrocarriles también de adentro, los propios compañeros, lo hacen formar a uno como persona. ¿Sí viene? Que en cualquier parte donde haya un ferroviario sobresale en organización, ya sea un centro en la parte donde están los jubilados, donde están la tercera edad, siempre sobresalen como dirigentes los ferroviarios por la escuela que ha tenido. Así que para mí los ferrocarriles, yo considero que lo pasé bien, gané dinero y de toda mi gente, como dice Domingo, la casa propia, que era lo principal, que era lo primero que se operaba uno. Que siempre se trabajó en unión con todas las personas, siempre fuimos los mismos amigos, una familia que jamás nunca se va a olvidar, porque nosotros ahora nos encontramos en las reuniones del círculo ferroviario y se empiezan a conversar cosas que pasaron en esa época, entonces 20 años atrás, 30 años atrás, que fueron unas cosas inolvidables. Entonces yo creo que ese es el compañerismo que siempre va a existir para la gente. ¿Y existe todavía? Que existe. La empresa, porque uno sacó a su familia adelante, porque uno tiene que darle gracias a la salud de uno también, y la familia quedaron, la mayoría de nosotros, todos educados. Y eso es lo que tengo agradecimiento del compañerismo también. Y yo, para mí fue como estuviera como 10 años en la empresa, no, traje 29 años traje. Pero para mí son como 10 años, lo pasé muy bien. En ese tiempo estaba buena la cosa. A nosotros en el matrimonio no ha sido difícil. Fue difícil la situación para los hijos cuando querían ya entrar en la universidad. Ahí fue difícil. Pero se solucionaron las cosas y uno teniendo fe, todo resulta bien. Así que los hijos salieron con su profesión y todo. Pero gracias al trabajo de él, pues sí, la empresa nunca estaba bien, pero tiene la suerte de que ha tenido un trabajo y con eso él ha salido adelante, le digo yo, porque a veces él dice que ferrocarriles, que yo... No, pues sí, teniendo ese trabajo él pudo educar a sus hijos y de todas maneras en todos los trabajos hay injusticia y hay cosas así, es que... Pero yo creo que lo pasamos bien, sobre todo cuando estuvimos al sur, que ahí disfrutamos porque los niños chicos, después cuando entran al colegio ahí uno como que se va chupando pero lo hemos pasado bien, hemos andado como los gitanos, pero hemos sido una vida bien vivida. Y como les decía yo, que los viejos eran amantes de sus trenes, ellos hasta el momento de la muerte ellos pensaban en viajar y cuidar sus máquinas, porque la experiencia de mi papá, que como a las 8 de la tarde del día anterior que él falleciera, nos pidió su bolsa para irse de viaje y tuvimos que decirle que la bolsa la habíamos mandado ya a la estación y ahí él ya entró en un sueño profundo y ya no habló, esas fueron las últimas palabras, que fue su bolsa para irse de viaje en su tren. ¿Fue su último viaje? Ese fue su último viaje, o sea, se fue en su tren que tanto él quería.